Ciencia y tecnología. Hola mis amigos de Experimenta TV, bienvenidos a este capítulo más de Ciencia y Tecnología a través de Experimenta TV, claro está. Y pues inevitablemente tendríamos que llegar a un punto en donde nos explicáramos o nos hiciéramos algunas preguntas del por qué el hombre está aquí. Tal vez fue ciencia y pues de otras inteligencias importantes de nuestro universo, de otros universos, y pues estamos aquí. Pues bueno, antes de cualquier otra cosa, recuerden que no es directamente apegarnos a alguna cosa divina o alguna religión. Realmente no es por ese estilo, sino buscar tratar de liberar esos cuestionamientos que nosotros nos tendremos que hacer en algún momento de nuestras vidas. El hombre por sí solo no apareció en el planeta Tierra. Remontémonos un poquito más hacia el pasado, un poquito a toda la historia de cómo fue evolucionando, como de ese caldo de la vida donde se empezaron a originar las primeras células o los primeros microorganismos que, bueno, al fin y al cabo tuvieron una evolución. Claro, lleva un determinado tiempo esa evolución y pues fueron generándose diferentes tipos de animales. Obviamente, originalmente sale de esa parte original del agua. Por eso yo creo y quiero tener en cuenta que nosotros somos casi una gran parte de nuestro cuerpo tiene el agua, y es por eso que nosotros es como parte de ese elemento básico del cual se generó la vida. Pues bueno, ellos a partir de esta situación empiezan a evolucionar a través de millones de años siendo pequeños microorganismos y directamente siendo más grandes. La propia naturaleza en este momento, así como se los explico, tiene su propia ciencia y su propia tecnología biológica, ¿sí? Porque como quiera de ellos, cada uno fue adaptado o nació para estar en ese medio ambiente. No es, digámoslo así, por obra del Espíritu Santo o alguna divinidad que cada organismo tenga adaptaciones, tenga defensas, característicos de la zona en donde está. Claro que no. Pues bueno, a partir de esa evolución llegaron estos seres, llegaron a ser tan grandes como los conocemos a la parte de los dinosaurios. Estos dinosaurios pues vivieron en la Tierra millones de años, evolucionaron, crearon, se adaptaron, tuvieron sus propias defensas. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente quiero llegar al punto que la tecnología biológica es tan increíble que desde ese entonces la misma naturaleza generaba cosas que no se pueden repetir o que por lo menos el hombre no ha podido repetir. ¿Sí? Cada ser viviente que se encontraba en ese momento era único, indescriptible y pues irreemplazable, ¿no? Desde el carácter, se podría decir que para poder clasificarlo, podríamos entenderlo de esa manera, tenían ciertos nombres con algunas que otras habilidades. Simplemente si lo podemos manejar de una sola forma, entre carnívoros o herbívoros, se podría decir de esa manera. Pero bueno, el punto que queremos llegar es que la propia naturaleza tiene su forma propia de diseñar cada situación. En otras teorías, como la de Darwin, nos dice que nosotros fuimos seleccionados hasta un cierto punto. Muchos se piensan o lo pensarán que cómo llegamos a ser la especie dominante de este planeta fue gracias a que en su momento los dinosaurios desaparecieron, porque si ellos todavía existieran, obviamente tendrían más tiempo de evolución y a su vez, pues bueno, tendrían más experiencia y a su vez, pues ya generarían otro tipo de tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que también ellos podrían haber evolucionado en algún momento, o no se sabe, realmente no tenemos un caso documentado donde se diga que se extinguió todo ese tipo de ese tipo de razas. Realmente no se sabe. Especulamos porque estamos solos o porque nada más nos encontramos en un momento, pero no quiere decir que no exista o que no pudieron haber sobrevivido y a lo mejor evolucionaron y no se encuentren en este momento con nosotros. Recuerden que son propios de ese ambiente, entonces si ya no era característico, a lo mejor ya no se sentían a gusto y pudieron haber suscitado varias cosas. Pero bueno, prácticamente hasta este punto, como se los estoy explicando, quiero creer que la propia naturaleza crea su propia ciencia, ¿sí? Que nosotros apenas vamos develando poco a poco
con bueno, genes, el DNA, también conocer los cromosomas, entre otras cosas. Para este punto ya existían, la forma de la extinción del dinosaurio, que eran los seres más grandes que existen en este planeta, le dieron paso a los mamíferos, que eran los más pequeños, ¿no? Ellos fueron los que fueron adaptados a ese ambiente y fueron generando varias ramificaciones de sus especies. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hasta un cierto punto, dentro de la ciencia o explicable de la ciencia, según Darwin, nosotros fuimos seleccionados para sobrevivir y evolucionar. En ese momento del mono, podríamos decirlo así en este contexto, que existían dos especies que ya actualmente pues están descubriendo nuevas, pero existía el neandertal y el Homo sapiens, como es el hombre actual, pero existía otra rama que era el hobbit, que era otra rama diferente de ese primer mono que obtuvo o bajó de ese árbol para poder caminar en dos pies. Pues bueno, toda esta situación, como se los explico, va evolucionando y va tomando características propias. El neandertal, ustedes lo saben muy bien, trataba de dominar los primeros elementos básicos, que era saciar su hambre y su reproducción. Pero el Homo sapiens como tal, al ir adquiriendo ciertos elementos nutritivos de su casa o de lo que ellos se comían, pudo evolucionar parte del cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros latente o de forma latente tendremos a lo mejor elementos escondidos que podríamos explotar al evolucionar en diferentes formas, así como lo hizo nuestra especie. Podría ser otro tipo de especie, o a lo mejor nuestra propia especie se podría todavía subdividir para crear algo mejor. La naturaleza es impresionante, como sigo comentando, es la mejor ciencia que puede existir. Es increíble, realmente es increíble. Pero bueno, independientemente de todo esto, el ser humano todavía siento que le falta más por desarrollar. Todavía se siguen descubriendo nuevos modelos en donde pues vamos, digámoslo así, van saliendo cosas específicas de cada uno de nosotros que nos hace personales, desde el espíritu que tenemos, la complexión, la fuerza, la forma de pensar, van muchas cosas. Indefinidamente creo yo que la naturaleza tiene una forma muy especial de trabajar. Creo que muchos lo manejarían con los Anunnaki, que fuimos seres de probeta, no podríamos haber evolucionado en tanto tiempo. Pero yo tengo la fe de que posiblemente la evolución sí crece de esa manera. Ahora, si nos ponemos un poquito más científicos, también muchos dirían, y es real porque hay investigaciones, teorías que hasta un cierto podrían haber sido comprobables. Recuerden que hay diferentes teorías sobre esto, que cómo pudo dar un gran paso el ser humano, el Homo sapiens, para en tan poco tiempo poder evolucionar y bueno, en este caso crear un lenguaje, crear una sociedad, crear tecnología, entre otras cosas. Muchos van a seguir interviniendo en esta situación porque van a decir, no, es que los alienígenas nos crearon, nos hicieron de sus genes, nos pusieron en esta tierra para trabajar, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que también quiero a lo mejor poner muy claro, que a veces que la historia puede ser transgiversada de diferentes maneras. Nadie te cuenta los hechos como son, sino como los vieron o como los recuerdan. Y aún así, está comprobado que, aunque lo hayas vivido, no es 100% real. O sea, te pueden engañar. Entonces, recapitulemos. Los hechos que están y pueden ser hasta un cierto comprobables, pues es lo que tenemos a la mano para poder suscitar muchas cosas y explicarlas también. Entonces muchos se retoman a la historia de cómo fueron evolucionando y nos vamos a la parte de hacia atrás, desde que empezaron a hacer la escritura y pues quedaron marcadas esas escrituras o dibujos en las paredes, en los pergaminos, en muchas cosas de ese tipo. Entonces lo que sucede como tal es de que la evolución del hombre tiene muchos huecos, tiene muchas incógnitas. Todavía no han encontrado el ser, a partir de Lucy, que puedan unir a ese ancestro que tenemos en común. Hay muchos huecos que todavía tenemos que identificar. Creo que la naturaleza por sí sola los tiene que ir definiendo, sacando, aunque nosotros tratamos de explicar todo como debe de ser o como lo queremos que sea.
hay muchas cosas o muchas piezas que no encajan. El ser humano es tan perfecto que hasta este momento no podemos clonar, repetir, crear a un ser humano igual, desde el cerebro, musculares, realmente seguimos en un proceso de pañales. No entramos en una parte científica que todavía se sigue estudiando, no es aislado esta situación. Por eso les digo que la naturaleza tiene una forma muy diferente de trabajar y crea seres únicos adaptados a su medio ambiente como tal. Es importante remarcar que la ciencia tiene también está en los inicios de este descubrimiento, porque cada ambiente, desde una molécula hasta lo que conocemos de lo más grande, tiene toda una complejidad de construcción, tiene una ciencia del por qué fue creado, por qué tiene esos elementos, por qué es esa característica. Eso es lo que se está tratando de buscar en muchos lugares. Se cree, esto ya es adicional, no se los puedo yo decir, se cree que no nada más el ser humano o el Homo sapiens o el mono pudo estar en la Tierra, también pudo ser acuático, y hay varios elementos que pueden comprobar. Muchos se llegan a confundir con estos documentales llamados mocumentales, que es ciencia ficción de algo que posiblemente puede ser visto, pero no es real. Muchos ahorita se les llegará a su mente esta palabra de las sirenas y van a decir, no, sí, es que yo vi que esto y que es real, puede ser real, realmente no ha sido comprobado, nuestros mares no han sido investigados en un 100%, realmente la Tierra es la que nos ha ofrecido esa parte de investigación, pero el mar también tiene muchos secretos que todavía se pueden descubrir, y parte de la ciencia y de la tecnología biológica es real, no nada más lo podemos llegar a perder de esa manera. Podemos definir muchas cosas, desde cómo se crea una mano hasta el ser vivo que pueda volar. Es importante marcar esta situación, porque científicos todavía hoy en día se siguen haciendo muchas preguntas para colonizar algunos otros planetas, y utilizan los diseños de esta naturaleza, de este planeta, para poder llegar al lugar donde estén, desde los más extremos hasta los ambientes más sencillos. Ojo, esto es muy importante, porque nosotros tal vez, como lo vemos todos los días, lo pasamos desapercibido, pero los científicos o las personas que se hacen esas preguntas todavía no pueden resolver todo, cómo se crean, cómo se forman esas partes, y si aquí fuera así, cómo no se puede hacer en otro planeta. Debemos de conjuntar que hay varias cosas que hacen de nuestro planeta o de nuestra existencia como tal única, desde el hecho de estar en un tercer planeta, tener una luna, tener agua, que esa parte de esa agua sea dulce, entre otras cosas. Desde el lenguaje es algo muy complicado que podemos estructurar. Y entonces recapitulemos un poquito más. Como tal, la naturaleza o la parte divina, como lo quieran llamar, o extraterrestres, han creado una ciencia que por sí sola va estructurando todo nuestro ambiente. Desde que nacemos nos adaptamos, seguimos evolucionando, porque el crecimiento de niño a adolescente, de bebé a niño, adolescente, adulto, anciano, a una persona de la tercera edad, tiene también sus adaptaciones y va cambiando. No es lo mismo un anciano de esta época que hace 100 años. Entonces, la ciencia como tal todavía sigue estudiando muchas cosas, pero también la naturaleza es ciencia, ¿sí? El originar cosas tan hermosas como una mariposa, como el ser humano, como un perro, como un gato, como un ave, es increíble. Hoy en día quisiera uno explicar muchas cosas, como muchos grandes científicos como Da Vinci, se hicieron esas preguntas de cómo trabaja, por qué no, si él tiene ciertas habilidades, por qué yo no las puedo tener. Creo que hasta la fecha las personas que se han hecho esas preguntas y han dejado su huella en la parte de la historia es por eso, porque realmente quieren buscar trascender de alguna manera. Vamos a ir platicando poco a poco con estas reflexiones del origen del hombre como ciencia, cómo sus elementos nos ayudan a aportar algo en nuestras vidas, porque no nada más estamos aquí. El ADN tiene un reconocimiento, tiene historia y recuerda muchas partes anteriores que se ven cada día, desde el inicio de los niños hasta el adulto. Poco a poco vamos a ir viendo, así que no te pierdas estos capítulos, vamos a ir comentando muchas cosas. Espero que te agrade. Recuerda, suscríbete, danos un like, comparte, y estamos en la única red social que es a través de Twitter como XPTV,
Obviamente si nos quieres hacer un comentario, lo retomamos y con mucho gusto. También recuerda apoyarnos con las personas que tienen problemas con lo del sismo. Necesitan tu apoyo, tu donación es importante. Te agradezco, esto es Experimenta TV, este es el primer capítulo. Nos vemos hasta la próxima. Espero tus comentarios, escríbelos aquí y quiero saber qué es lo que piensas.